Y bueno, vamos a comenzar. Primero le damos la bienvenida al doctor. Ahorita voy a leer las reglas de este Zoom, que como siempre es lo siguiente: la exposición dura entre 45 minutos y una hora. Las preguntas y respuestas, 45 minutos es el tiempo estándar que en anteriores conferencias ha durado. Las preguntas deberán de ser al expositor claras, no largas exposiciones. No es no es un diálogo entre el expositor y el que pregunta. La respuesta no se establece la repregunta, y si hay repregunta las mandamos y posteriormente las contestaremos vía WhatsApp o vía el chat. Tenemos también que para preguntar hay que levantar la manita azul, ya todos la saben usar, y cada uno desconectar el audio, por favor. Nosotros lo podemos hacer, yo lo puedo hacer desde aquí, pero luego se batalla para dar la palabra. Entonces, cuando alguien vaya a hablar y se le dé la palabra, él solo conecta su audio. Aunque ya les mandé a todos la semblanza del doctor Reyes Tamés desde hace algunos días y la semana pasada, incluso ayer, ahora en la mañana, voy a hacer una breve descripción de la misma para los que no hayan tenido tiempo de leerla. El doctor es químico bacteriólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo su maestría y doctorado en inmunología en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene estudios de maestría y de posgrado y doctorado en el Instituto Politécnico Nacional. Ha hecho estudios de postdoctorales en Francia en el tema de inmunogenética. También él empezó su carrera docente en la UNAM en 1974, siendo maestro profesor de tiempo completo. En 1981 se incorpora a la Universidad Autónoma de Nuevo León, también como maestro de tiempo completo, y en el 2011 la Universidad de Harvard lo invita como profesor invitado. Participa actualmente en Harvard como fellow en un programa de liderazgo avanzado. Fue subdirector y director de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Nuevo León, secretario general de la Universidad de Nuevo León, rector de la Universidad de Nuevo León, secretario de Educación Pública Federal y secretario de Educación en el Estado de Nuevo León. Estos son los principales bullets de Reyes. Hay mucho más. Pues en su currículum hay libros escritos, libros en los que ha participado, artículos en diversas revistas, participa en diferentes asociaciones y sociedades que tienen que ver con los temas que él maneja, sobre todo con la educación. Pero sería larguísimo leer su currículum. Yo le quiero dar la bienvenida a Reyes Tamés y agradecerle el que esté aquí con nosotros presente con su conferencia. Va a ser una conferencia muy importante y muy interesante porque ella misma reúne los dos temas más sentidos por la sociedad en este momento, que es la pandemia, número uno, y lo político electoral, el número dos. Entonces, están dentro de los primeros 4 temas que traen la sociedad, la ciudadanía en el top of mind. Reyes, bienvenido, muchas gracias y te cedo la palabra. Mario, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado y les agradezco a todos su interés y su participación en esta reunión. Me da mucho saludar a muchos amigos y qué bueno que podamos dialogar el día de hoy sobre estos temas. Voy a empezar con el tema de los procesos electorales. Y después comentaré sobre cuál es la situación actual de la pandemia y cómo se visualiza lo que está pasando en el mundo y aquí en el país. Entonces, no sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí, sí estás, sí. Perfecto. Ahí está mejor.
Obviamente esta crisis ha tenido ya un impacto en otras convocatorias electorales en el mundo. Dos de tres países han adoptado la postergación de los comicios para garantizar la salud de la población y solamente Israel, Irlanda, Francia y República Dominicana optaron por el sistema presencial tradicional, ya que tenían muy pocos casos. Aunque ya había iniciado la pandemia, tenían muy pocos casos reportados en ese momento. Otros países han tomado medidas como aplazar el proceso, el votar por correo, alargar el tiempo de las elecciones y usar el sistema de votación remota. Un ejemplo al que me quisiera referir con más detalle, porque es un ejemplo, creo yo, en el mundo de un proceso electoral realizado ya con un problema serio en Corea en el mes de abril. Ellos celebraron las elecciones y votaron más de 29 millones de personas, el 66% del electorado. Lo hicieron con un sistema de reglas donde tomaban la temperatura, el uso de la mascarilla, el cubrebocas era obligatorio, el uso del gel, le daban a cada quien guantes desechables a la hora de entrar a la casilla de votación y cuidaban el tema de la distancia. Lo más importante es que a pesar de esta votación de 29 millones, no reportaron un solo caso de contagio. O sea, ni un caso de contagio después del proceso electoral. La única ocasión en que Corea había tenido una mayor participación, porcentualmente hablando, en una votación, fue en 1992. O sea que pues es un ejemplo de participación cívica a pesar de las condiciones. Hong Kong aplazó las elecciones legislativas. Y ya después lo que hacía era que... Bolivia también las pasó de mayo a octubre de este año, y Polonia optó por el voto por correo y una forma mixta de voto por correo y presencial. Francia hizo sus elecciones, el que fue el 15 de marzo, 2 días antes del confinamiento, pero aún así fue una abstención récord del 55%, y se registraron en ese tiempo 2 alcaldes fallecieron y un gran número de contagios. Y sí creen que el proceso electoral pudo ser el factor que aceleró los contagios, porque no se tomaron estas medidas, por ejemplo, que se tomaron en Corea. En Rusia se dio un plebiscito el 1 de julio, y la votación se llevó a cabo durante 7 días, una votación anticipada, y solo en algunas entidades se permitió que votaran por internet. Ahora, la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha señalado alguna serie de principios que busquen garantizar que las elecciones que se realicen durante la pandemia sean elecciones democráticas. Lo primero es el derecho a la salud, ¿verdad? O sea, cuidar que en el proceso electoral se cuide de la mejor forma posible, que la gente no se vaya a contagiar o enfermar por estos contagios. El segundo, pues que se busque celebrar elecciones libres, auténticas, democráticas, que es un derecho humano que ya está garantizado, y que las medidas que se adopten por los órganos electorales que se hagan en un proceso de coordinación y diálogo con las autoridades sanitarias y con los partidos políticos. El cuarto principio es que las estrategias que tomen los órganos electorales busquen reducir hasta el máximo de los recursos disponibles la probabilidad de contagio. Se ponga la mayor atención en el tema de la salud, y que todas las personas que participen pues se cuide el tema de salud durante todas las etapas del proceso electoral. El quinto principio es que las personas tengan derecho a la información clara, objetiva y sustentada en evidencia científica de todo lo que está pasando, para que puedan tomar las mejores decisiones posibles,
y busquen minimizar el impacto que tenga esto en las actividades electorales, pero cuidando sobre todo el tema sanitario. Y el último principio es que en este contexto de la pandemia se busque armonizar la protección de los derechos a la salud y la participación política imparcial, y que se busque otorgar los presupuestos necesarios para organizar las elecciones. La elección que tendremos el próximo año es una elección muy importante porque van a estar en juego 21,000 cargos de elección popular. Resaltan los 15 gobernadores y 500 diputados federales, pero también hay 1,926 ayuntamientos en 3 estados que van a renovarse, 1,063 diputados de 30 congresos locales, y esto va a requerir el que se establezcan 264,550 casillas y 1,480,000 funcionarios de casilla. Para pensar que toda la moto era negra y tratar de disuadir a las personas. Entonces, pues esta es la situación de los estados que van a tener elección. Actualmente, este es cómo se encuentra la situación con respecto a la pandemia en los estados del país. Solamente hay un estado que es Campeche en verde, ¿verdad? Donde no tiene prácticamente ningún riesgo. Y los otros estados que están en amarillo, pues tienen un riesgo ya un poco mayor. Y los estados en el color naranja, donde se encuentra Nuevo León, pues hay un problema mayor. Y sí se prevé que haya un rebrote en el mes de noviembre en el país, como está pasando actualmente en Europa. Entonces, ¿qué podemos predecir que pudiera pasar? O por lo menos deberíamos estar preparados para tratar de evitar que pase. Pues que se afecte la participación de los electores el día de la jornada. Ojalá y tengamos aún, y con esta circunstancia se puedan diseñar una jornada electoral que le dé confianza al electorado en que no va a poner en riesgo su salud y que haya una participación amplia en el proceso electoral. Ojalá y la disposición de funcionarios de casillas no se afecte por los riesgos que conlleva el ser funcionario, que también ahí se garantice la salud de los funcionarios de casilla, y que todos los problemas de seguridad, control de casillas y conflicto entre personas se evite. Obviamente la gente que está hospitalizada pues no va a votar, y también la pandemia, dependiendo de la situación, ya que esté cercana al proceso electoral, puede causar temores en candidatos posibles, inhibir su participación. Obviamente se va a modificar el desarrollo de las campañas electorales tradicionales, se va a fomentar mucho más el uso de las redes sociales y otros medios de comunicación como la televisión y la prensa. Y el otro efecto es que pues, va a ser muy difícil actualizar el padrón electoral por todos los fallecimientos que se han presentado desde que inició la pandemia, que vamos a hablar con más detalle de eso en un momento más adelante. Entonces, ojalá y no se genere desconfianza en las campañas virtuales, ni en las autoridades virtuales. Solo 4 estados de la República cuentan con unas electrónicas. Coahuila es uno de ellos, Jalisco es otro más, Nuevo León no tenemos todavía esta condición. Y bueno, las condiciones de seguridad sanitaria para votar van a ser muy diferentes entre las distintas entidades federativas. Obviamente el problema de la pandemia va a reducir la participación de las mujeres embarazadas y los adultos de la tercera edad que deseen votar
sobre todo aquellos que están en situación de vulnerabilidad por presentar alguna otra enfermedad que, que facilite el desarrollo de la infección por COVID-19. Y también otro efecto es que seguramente la pandemia va a generar que poca asistencia de observadores internacionales y también poca participación de observadores de las organizaciones de la sociedad civil en miles de casillas. Ahora, yo quisiera hablar un poco del coronavirus. Ya sé que hay mucha información al respecto, pero quisiera señalar algunas cosas que son las que me parecen más fundamentales. Esta es la tercera ocasión en las últimas 2 décadas en que se presenta una pandemia por coronavirus. La primera, que es esta del SARS, que se dio también en China en el año 2002, también en un mercado húmedo, como sucedió esta vez con el SARS-CoV-2, el COVID-19. Luego, en el 2012, en Medio Oriente, se presentó otra infección por coronavirus, en el 2012, y esta última, que inició a fines del 2019, que es la que estamos padeciendo y que se conoce más con el nombre de COVID-19. En todos los casos son virus RNA, que tienen una capacidad de contagio alta, que se transmiten por gotas respiratorias, al hablar o cantar, sobre todo al estornudar o asomarse la nariz. Y esta enfermedad se dispersa más fácil que la influenza, y la única otra enfermedad que es más contagiosa son las paperas. ¿Por qué hay esta letalidad? Porque no hay tratamiento, todavía un tratamiento establecido claro al que respondan la mayoría de los pacientes. Todavía no hay ninguna vacuna autorizada. Algo que hace muy complejo, particularmente con el COVID-19, es que muchos tejidos como el pulmón, el corazón, el cerebro y el sistema nervioso central, los riñones, el hígado y el sistema digestivo, tienen estos receptores que se llaman AC2, que son receptores de una enzima convertidora de angiotensina que está en la superficie de las células y que es como entra el virus a la célula. La manera como penetra la célula es a través de estos receptores. Lamentablemente en muchos tejidos distintos, por eso hay problemas muy diferentes en los pacientes que ya están en una fase clínica delicada. Claro, sobre todo hay neumonía y bronquitis, pero hay enfermedades del corazón, del sistema nervioso, riñones, hígado, etc. Y algo también que quisiera yo señalar es que finalmente algo que hace que se produzca la letalidad o el fallecimiento de los pacientes son 2 fenómenos que se presentan con regularidad, por lo menos en un porcentaje alto de pacientes. Algo que se llama tormenta de citocinas, que es que la respuesta inmune al estar luchando contra el virus, hay unos linfocitos que vamos a ver más adelante, se llaman linfocitos T, que empiezan a producir citocinas, y eso produce un estado de hiperinflamación en los pulmones, causando fibrosis y el que la gente ya pueda estar tomando oxígeno y fallezca por este motivo. El otro motivo son las trombosis, que también se dan en muchos pacientes. Se forman microtrombos que empiezan a bloquear los vasos sanguíneos de los pulmones, y también se da un fenómeno parecido al de la tormenta de citocinas. Los trombos se pueden presentar en cualquier lado, pero en muchos casos son trombos pequeños que llegan hasta el pulmón y empiezan a bloquear los vasos sanguíneos del pulmón. Ahora, ¿cuál es la situación actual en el mundo? Esto es al día de ayer en la noche. 38.416.443 contagios confirmados, un poco más de 1.090.641 personas fallecidas. Y bueno, algo importante y favorable es que un poco más de 26,5 millones
se han curado de la enfermedad, han sobrevivido y se han curado de la enfermedad. En el panorama mundial, pues los países con mayor contagio son Estados Unidos, está llegando a 8.216.000 muertos. La India, que también anda arriba de 7 millones, 7.239.000, 110.000 muertos. Brasil con un poco más de 5 millones y 151.000 personas fallecidas. Rusia, un poco más de 1 millón y solamente 23.000, hay pocos fallecimientos. Argentina llegando al millón solamente con 25.000, Colombia también con menos de 30.000 muertos y más de 900.000 contagiados. España con 33.000 personas fallecidas y un poco más de 900.000. Perú, 853.000 solamente con 33.000. México, 825.000 y 84.000 muertos, un poco más. Y Francia, con 33.000 fallecidos y también un poco más de 800.000 contagiados. Son los países más afectados. Ahora, ¿qué problemas hay en nuestro país? Y voy a iniciar primero con esta tabla. La tasa de letalidad del país es la más alta del mundo. Es decir, las personas que se contagian en relación con las personas que fallecen es la tasa más alta. Fallece más del 10% de las personas contagiadas. O sea, en ningún otro país se da esta situación. Ecuador sobrepasa el 8% y los demás países tienen el 6% o menos. En el caso de Nuevo León, que es una de las más bajas de los estados del país, la tasa de letalidad es de un poco menos del 6%. Esta es la situación en México. Al día de anoche, 829.000, 85.000 fallecidos, 310.000 sospechosos de contagio, 41.000 casos activos y 603.000 pacientes curados. Los estados con mayor contagios, obviamente la Ciudad de México en primer lugar, el Estado de México después, Nuevo León en tercer lugar, y Guanajuato, Sonora, etc. Un poco más de 72.000 contagiados, casi 4.000 personas fallecidas, 900 sospechosos de contagio. ¿Cómo estás? 5.124 casos activos y 63.000 pacientes curados. Ahora, yo quiero hacer algunas consideraciones sobre la situación en México. La primera es que estos datos solo nos dan una idea aproximada. La realidad es mucho más preocupante. La decisión que tomó el gobierno federal inicialmente de hacer el seguimiento de los contagios utilizando este modelo Centinela, que es un modelo donde la evaluación de los contagios es una evaluación aleatoria, se realizan muy pocas pruebas en realidad, generó varios problemas. El primero es que mucha gente se confió cuando veía al inicio que los números de contagiados eran muy bajos y decía, puedo salir a la calle si realmente la cantidad de personas totales que en este estado están contagiadas es este número. Y esta política de hacer pocas pruebas generó además que se autorizaran por parte de COFEPRIS muy pocas pruebas rápidas. Se pasaron un tiempo muy largo antes de aceptar que hubiera pruebas rápidas que por lo menos son indicativas de gente que ya se contagió. Son pruebas de anticuerpos, no son pruebas que detectan al virus, pero la gente que los tiene positivas es gente que ya se contagió.
Entonces, México es uno de los países que menos pruebas realiza. Yo creo que por eso la tasa de letalidad es tan alta, porque yo estoy seguro que en realidad en el país debemos de tener al menos unos 6 millones de personas contagiadas, aunque la cifra oficial sea un poco más de 800,000. Y otro error muy grave que además el gobierno se ha negado a realizar, los países que han avanzado en controlar la pandemia realizan muchas pruebas y realizan el rastreo y le avisan a las personas que tuvieron contacto con una persona contagiada sin decir quién es el contagiado, le avisan que tuvo contacto con una persona contagiada y que extreme su cuidado y que esté muy atento a si presenta cualquier síntoma. De esta manera también se pueden tomar mejores decisiones en políticas de salud pública para ver dónde se tiene que poner el mayor esfuerzo para evitar que los contagios sigan creciendo. Entonces, en resumen, en el país existe una muy alta subestimación del número de contagios y en el número también de personas fallecidas. Con los números que tenemos, aún así, oficiales, digamos, somos el 7º lugar mundial en número de contagios y el número 64 por número de habitantes, por millón de habitantes. Y en el caso de las defunciones por COVID-19, nuestro país ocupa ya el 4º lugar mundial y el número 10 por millón de habitantes. La subestimación, repito, es muy grande. Un dato así muy duro es algo que acaba de publicar la revista The Economist, comparando la cantidad de contagios y de muertes que se dieron del 27 de marzo al 31 de julio. Se registraron 47.556 muertes por COVID y la revista El Economist dice que el exceso de fallecimientos en ese periodo en México fue de 128.700 muertes. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que cuando se compara con otros años el mismo periodo de tiempo, no se pueden explicar 128,000 fallecimientos que no corresponden a todos los datos históricos que se tienen. Y se piensa que estos 128,700 pudieron haber fallecido de COVID en su casa, no se les hizo prueba, no se registraron como pacientes que fallecieron por COVID. Y en esto, en este estudio que hizo The Economist, nos ubica en el 2º lugar del mundo en exceso de muertes totales y el 10º lugar en muertes por 100,000 habitantes. Y otra cosa muy delicada y muy preocupante es que somos el primer país del mundo en fallecimiento del personal médico que atiende la pandemia. Más de 20,000 personas, médicos, enfermeras, personal que trabaja en el área de la salud ha fallecido porque se ha contagiado en su trabajo y no ha habido forma de poder de darles protección. Y esto, pues, todos estos datos muy preocupantes se deben en buena medida también, no solo a que al inicio de la pandemia no se tomaron las decisiones adecuadas. Todos recordamos que a nivel nacional, desde el presidente y el secretario de salud, el subsecretario, nadie usaba mascarilla, la siguen sin usar actualmente. Ya viendo un número importante de contagios y de fallecimientos, el presidente seguía diciendo que la gente saliera, que no se preocupara, que no pasaba nada, que se estaba atendiendo la pandemia muy bien, etcétera. Y el otro tema muy importante es que se tomaron decisiones muy equivocadas en el área de salud. La primera es, ya veníamos arrastrando desde el gobierno del presidente Peña los últimos 3 años una reducción en el gasto de salud, creciente la reducción.
y continuó con el gobierno del presidente López Obrador. Pero aquí además se desmanteló el sistema de salud, la parte más importante, que era el Seguro Popular, que atendía el 53% de la población, de gente que no tenía acceso a otro sistema de seguridad social y de salud más que con el Seguro Popular, y lo desapareció sin tener nada listo. Creó una institución, el INSABI, que todavía es momento que no tiene reglas de operación. Obviamente no está atendiendo a la gran mayoría de las personas que se les eliminó su sistema de seguridad en salud. Y además, pues las personas que han puesto en estos puestos de responsabilidad, pues no tienen el perfil adecuado. O sea, recordemos que es un arqueólogo el director del INSABI y pues para atender el 53% de la población en el tema de salud, pues todo eso ha dejado mucho que desear. A todos los hospitales que recibían recursos del Seguro Popular por atender a este 53% de la población, hospitales públicos y particulares que tenían la misma tarifa establecida para cada padecimiento, no les pagaron los servicios que habían otorgado en los últimos años. Entonces, el Seguro Social también una crisis económica tremenda, por eso no es raro ver que el 75% de las personas fallecidas han fallecido en el Seguro Social. También en otro momento era un orgullo para nuestro país los servicios que otorgaba el Seguro Social. Ahora la gente evita ir al Seguro Social en lo posible si encuentra otra forma de atenderse. Y bueno, lo que ya había comentado, somos el primer país del mundo en fallecimiento del personal médico que atiende la pandemia, algo también muy, muy lamentable. Ahora, voy a hablar ahora un poco para tratar de que se pueda entender mejor qué es lo que pasa con los pacientes que se infectan. En la inmunidad hay dos tipos de inmunidad que tenemos las personas. Una inmunidad que se transmite genéticamente, que es la inmunidad innata, y que es la primer línea de barrera contra cualquier infección o cualquier ataque, digamos, por algún microbio o algún patógeno. En el caso particularmente del coronavirus, cuando el virus llega al aparato respiratorio, las células del epitelio, al ser infectadas por el virus, producen dos interferones, que es lo que se ve aquí, el componente aquí en la parte izquierda, unos de tipo 1, que son 4 o 5 interferones distintos, y otros de tipo 3, que son 3 interferones diferentes. La capacidad que tiene cada persona de producir estos interferones es lo que pronostica si la gente se va a enfermar o no del coronavirus. De manera general, sabemos el 45% de las personas que se infectan son completamente asintomáticos. Y otro 35% tienen síntomas muy leves que no ameritan hospitalización ni cuidados médicos mayores. Entonces, esto si la persona produce muy buen nivel de interferón, esto elimina el virus, la célula se mantiene viva y además estos interferones salen de la célula y vacunan, si se puede usar la palabra, a las células alrededor de la célula infectada. Entonces, aunque llegue virus de nuevo, esas células, digamos que ya son inmunes al virus. No solamente la que se infectó, sino las células vecinas también. Por ejemplo, algo muy evidente para corroborar esto que les estoy comentando es que los niños son muy resistentes en general al coronavirus. ¿Por qué es esto? Porque en la fase inicial del desarrollo de las personas, en la niñez,
la respuesta inmune innata, esta a la que me refiero, tiene mucho mayor nivel de eficacia que la que tenemos los adultos o los adultos mayores, ¿verdad? Producimos menos interferón a medida de que se va avanzando en la edad. Pero como quiera, hay mucha gente que a pesar de producir menos interferón, como quiera, produce el suficiente para evitar que si se contagia la enfermedad pueda progresar. Otra línea innata muy importante son estas células que se llaman NK, que son células asesinas naturales. Estas células matan a células infectadas por el virus, ¿verdad? Entonces también es una línea de defensa importante. Si la infección progresa y se pasa, por ejemplo, al pulmón o algunos otros órganos o tejidos, entonces la inmunidad adaptativa, ya los linfocitos, son los que entran en acción. Y de las diferentes tipos de respuesta inmune adaptativa que hay, la más importante para eliminar células infectadas por virus son los linfocitos que se llaman linfocitos T, que tienen un marcador CD8. Estos linfocitos son citotóxicos y matan directamente las células infectadas por virus. También matan una célula tumoral, por ejemplo. Son los encargados de controlar los procesos de cáncer, además de las infecciones virales. Hay otros linfocitos T, que son los directores de orquesta del sistema inmune, se llaman CD4, porque estos linfocitos producen citocinas que permiten que se amplifique la respuesta de los linfocitos B que vemos aquí al final, que producen los anticuerpos y también pueden neutralizar al virus en su etapa extracelular, y estimulan también, a los linfocitos CD8. Estos linfocitos son los más importantes. En la medida que estos linfocitos disminuyen en los pacientes, la condición de los pacientes se agrava. Entonces, la primera respuesta es la respuesta innata y después es la respuesta inmune adaptativa. Las dos son muy importantes en estos padecimientos, en este padecimiento. Ahora, antes de hablar un poco de las vacunas, yo quisiera hablar un poco de los tratamientos. No tengo una diapositiva para eso, pero básicamente me voy a referir a tres cosas distintas. La primera es que los franceses a principios de abril, en el Instituto de Marsella, un doctor que se llama Didier Raoult, que es un científico muy prestigiado que ganó el Premio Nacional de Investigación Científica de Francia en el 2010 y que tiene más de 2000 publicaciones en revistas internacionales. Este doctor dirige un instituto que se dedica a estudiar enfermedades pulmonares causadas por gérmenes no comunes. De hecho, él ha encontrado 2 nuevas especies de bacterias y una riqueza en el mundo que él ha descrito por primera vez. Este grupo de Marsella publicó de manera preliminar un resultado donde trató a un grupo muy pequeño de pacientes, trató 20 pacientes y 16 controles a los que no les dio tratamiento, con hidroxicloroquina, a los que les administraba a estos pacientes 3 dosis por día de 200 miligramos de hidroxicloroquina. Es una droga muy común que ya no tiene patente. En México se le conoce como Plaquenil, es el nombre comercial. Y después de 6 días a los pacientes que no se curaron del virus, les dio 3 días acitromicina, o sea, para un tratamiento de 9 días. Los resultados que obtuvo, a pesar de ser una muestra pequeña, fueron resultados estadísticamente significativos.
el 72% de los pacientes se curó del virus. O sea, ya no tuvo la prueba de PCR positiva y él hizo además otra prueba que casi nadie que trabaja en este tema la hace, que es determinar si había efecto citopático en los exudados faringios y nasales, en cultivos celulares. A ver si el exudado de los pacientes podía matar todavía células in vitro, para determinar si había todavía virus activo en los pacientes. El 72% de los pacientes se curó comparado con el 12% de los testigos. Y algo también muy importante a mencionar es que 8 de los pacientes fueron tratados con hidroxicloroquina y acitromicina y el 100% de estos pacientes se curó. Entonces, pero esto generó una gran polémica en el mundo y hicieron muchos estudios en Estados Unidos, ninguno lo hizo como lo hicieron ellos, siguiendo exactamente la misma forma del tratamiento. Y finalmente la FDA prohibió la hidroxicloroquina y la OMS con presión de los Estados Unidos también. Ahora acaba de publicar este mismo grupo 3,000 pacientes tratados con muy buenos resultados en Francia. Es un tratamiento que cuesta 1,500 pesos por paciente y la diferencia ahora lo único que hacen es que 10 días tratan con hidroxicloroquina y 5 días con acitromicina y han tenido mucho mejores resultados. Entonces, aunque no se usa de manera regular, yo lo dejo anotado ahí, ojalá y nadie lo requiera, pero es algo que puede funcionar si se hace de esa forma. El otro resultado interesante del tratamiento es un anticuerpo monoclonal que se llama Redemsivir y que se ha demostrado que reduce de manera importante la mortalidad por el COVID-19. Entonces, solamente voy a hacer esos 2 comentarios de estos tratamientos. Nosotros, pero ya como grupo científico, pensamos que la solución al coronavirus va a ser el uso de inmunomoduladores. Ustedes saben que en el laboratorio mi esposa Cristina ha trabajado por mucho tiempo con inmunomoduladores. Yo tuve el COVID a principios de junio y estuve 4 días en el hospital, pero estuve tomando este inmunopotent, además de un antiviral que se llama Kaletra, y no tuve síntomas y afortunadamente entré porque tenía los pulmones complicados en un examen, una tomografía computarizada, y en 4 o 5 días ya los pulmones se mejoraron completamente y afortunadamente aquí estoy. Nosotros estamos haciendo algún trabajo con esto para tratar de demostrar que puede ser útil en el tratamiento de los pacientes con COVID. Hasta ahora, afortunadamente, aunque se ha usado poco y no sin ningún protocolo clínico, ninguna de las personas que se han infectado y que han tomado esto ha fallecido hasta el día de hoy. Aquí solamente se está usando aquí en Nuevo León y prácticamente con amigos y gente que lo ha solicitado. Es algo que hace la universidad. Bueno, yo les quiero comentar que la otra posible solución, como todos sabemos, es el desarrollo de las vacunas. Estas son, hace 2 días se publicó esta situación actual de las vacunas. Hay en total 213 vacunas en desarrollo. 9 de estas están en una fase 3 o una combinación de 2 y 3, y 35 en total están en fase clínica ya, en fase 1 o en fase 2 o en fase 3. Yo estoy señalando aquí las que están en fase 3 y algunas han tenido problemas. Esta vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que es una vacuna que usa un adenovirus atenuado, pues creo que todos ustedes saben que fue detenido el ensayo clínico por 2 pacientes que desarrollaron una enfermedad que se llama mielitis transversa.
es una enfermedad muy rara y que no tiene ninguna explicación más que la vacuna pudiera haber producido eso. Y ahorita están tratando de demostrar si hubo alguna otra razón, pero todavía en Estados Unidos está detenido por la FDA el ensayo clínico en este momento. Luego hay 3 vacunas chinas que son las que siguen: Sinovac, del Instituto Butantan, otro del Instituto de Wuhan, la ciudad ahí donde empezó el brote epidémico que estamos sufriendo, y la empresa Sinopharm, y otro de un instituto en Beijing que también tiene una alianza con el instituto, la empresa Sinopharm. Estas 3 vacunas usan virus inactivados, no virus. La diferencia entre un virus inactivado es que no se puede reproducir, y un virus atenuado como el de la vacuna de AstraZeneca se puede reproducir, ¿verdad? Aunque obviamente este virus atenuado se le mete un pedacito del gene del coronavirus que codifica para una proteína de superficie, buscando que la vacuna produzca una respuesta inmune que en la vida real pueda evitar la infección del coronavirus a través del bloqueo de esta proteína de superficie. Luego hay otra vacuna interesante desarrollada por la empresa Moderna de Estados Unidos, del área de Boston, que está también en fase 3, donde ellos han usado el RNA mensajero que codifica para esta proteína de superficie, que la proteína S, proteína Spike, la meten adentro de unos lípidos, y eso es lo que le inyectan a los voluntarios que estuvieron ya en fase 1, en fase 2 y fase 3. Ellos fueron afinando la dosis, y en esta fase 3 ya están usando 100 microgramos en 2 ocasiones, con una diferencia de 28 días, una vacuna de la otra, y están haciendo este estudio en fase 3 con 30,000 voluntarios. Para mí ahorita, que no se ha reportado ningún efecto colateral serio con esta vacuna, es la vacuna que va más adelante en esta carrera. Luego viene la vacuna Sputnik 5, que es esta de un instituto de investigación en Rusia que se llama Gamaleya. Esta vacuna también usa un virus atenuado, adenovirus, como la vacuna de Oxford. Dicen que protege. La verdad, ellos no registraron, como se debe hacer desde antes de iniciar su ensayo clínico. Hay 2 portales en el mundo científico donde la gente tiene que decir qué va a hacer y cómo lo va a hacer, y entonces nos falta información. Yo no pudiera opinar si realmente esta vacuna protege o no protege. Luego hay otro de otra empresa que se llama CanSino, que también usa un RNA mensajero envuelto en lípidos. Luego la empresa Janssen, que utiliza también un adenovirus con una estrategia diferente a los otros, que también ya está en fase 3. Y luego otra vacuna de la empresa BioNTech, junto con Pfizer, que está en estudio fase 2 y fase 3, que está usando 3 RNA mensajeros distintos envueltos también en lípidos. Y la última, que es la única que utiliza un polipéptido directamente, que es la parte esta de la proteína, pero sola, sin ningún virus ni nada, es esto de esta empresa que se llama Novavax. Digamos que esas son las vacunas que van más anticipadas. Yo tengo confianza en que pueda haber una vacuna, aunque sí les quiero mostrar lo que se han tardado otras vacunas, claro, en otros tiempos en el mundo, donde no teníamos el desarrollo científico y la capacidad de investigación con la que se cuenta actualmente en el planeta. Entonces, ¿cuáles son los efectos posibles de la vacuna? Los efectos deseables o benéficos es que generen anticuerpos neutralizantes,
pero sobre todo linfocitos T específicos contra el virus. Inmunidad a largo plazo. Yo quiero decirles que algo que aprendimos de las otras dos pandemias es que algunos pacientes que padecieron coronavirus, 11 años después todavía tenían linfocitos T específicos contra el coronavirus. Lo que quiere decir que tenían una inmunidad a largo plazo y que una inmunidad protectora. ¿Cuáles son los efectos indeseables? A veces se ha demostrado, por ejemplo, en una vacuna con dengue, que los anticuerpos en lugar de proteger facilitan la enfermedad. Y bueno, la enfermedad secundaria a la vacuna misma, cuando se utilizan estos virus vivos atenuados en pacientes que tienen inmunodeficiencias, que se pueda revertir del virus a una forma patogénica, que es algo muy poco probable, pero que haya una respuesta inmune exacerbada de los linfocitos T que produzca daño inmunológico. Sobre todo, hay dos enfermedades, Guillain-Barré, que es una enfermedad que debilita al organismo, la gente no puede ni abrocharse los botones de la camisa, y esta mielitis transversa que se ha presentado afortunadamente solo en 2 pacientes de más de 5,000 vacunados, y la anafilaxia. Ahora, la vacuna de la polio, para hacerlo algunas, tomó 20 años en desarrollarse. La vacuna de sarampión, ahí están las fechas arriba, tomó 9 años. La vacuna para rotavirus, 22 años. La vacuna para malaria, 31 años. La vacuna para el papiloma humano, 15 años. Hay 2 padecimientos, el SIDA, el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, que empezó en 1981, ya tiene prácticamente 40 años y no hay vacuna todavía, y el Zika, que es otro virus para el que tampoco se ha podido desarrollar una vacuna. Los tiempos normales de una vacuna son tiempos que las fases tienen que llenar muchos requisitos en la evaluación. La fase 1, que es con menos de 100 pacientes, la fase 2, que es con menos de 1,000 pacientes, la fase 3, que tiene que tener por lo menos 10,000 pacientes hasta que se otorga la licencia. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la OMS y la FDA? Redujo para las vacunas de COVID-19 los requisitos con la idea de que todo puede estar, inclusive la licencia, en menos tiempo de lo que toma normalmente llegar hasta la fase 1. El plan de vacunación, que en 5 fases se ha propuesto aquí en México por la Academia Nacional de Ciencias, es que primero se vacune a los trabajadores de la salud, después a población con enfermedades crónicas que tengan un riesgo mayor, particularmente en áreas densamente pobladas, como sería la ciudad de Monterrey, México, Guadalajara, etc. Al personal estratégico de interés público, trabajadores de servicios esenciales con alto riesgo, exposición, personal de las escuelas, poblaciones en refugios, en prisiones, adultos mayores y población de alto riesgo. En la fase 4, adultos, jóvenes, niños y otros trabajadores esenciales, y en la fase 5, todos los demás individuos. Bueno, este es un resumen, pero ya me referí a eso. Entonces, regresando al punto original, la decisión de celebrar o posponer elecciones en medio de la pandemia involucra sobre todo consideraciones de salud pública, hasta la potencial lesión a la legitimidad derivada de una baja participación electoral, pasando por el riesgo de crisis constitucionales. Yo les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para preguntas. Espero que haya sido claro, pero cualquier duda, con todo gusto. A ver, no escucho a nadie, no sé si
Sí, ¿me escuchan todavía? Sí, yo te escucho perfectamente. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Muy interesante tu conferencia, una gran labor de investigación y de actualización. Adelante les pido primero a las compañeras y compañeros que asistieron que bloqueen sus sonidos para que no se oigan esos ruidos, por favor, para no verme yo en la necesidad de bloquearlos a todos. Y por favor utilicen la manita azul para hacer preguntas. Adelante. Se abre. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, Jerry. Bueno, ok. No hay ninguna pregunta. ¿Todos entendimos? Yo sí tengo una pregunta, pero no veo la manita azul. Ah, bueno. ¿Quién es? Joana, bueno. Joana, sí. Luego adelante, Joana, la pregunta. Había explicado que son preguntas claras, ¿verdad? No diálogos con el expositor. Sí. Adelante, por favor, Joana. Vamos a hacer bloques. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, una pregunta concreta, doctor, respecto a los linfocitos o leucocitos del tipo B. O sea, ¿cuándo es el momento en que dejan de funcionar o atacar al virus? Y si esto se debe a una causa genética o, por ejemplo, factores de alimentación, de estrés o de algún tipo diverso. ¿Lo contesto de una vez? No, son bloques de 3. Adelante, Valdemar. Sí, sí, ¿me escucha, Jerry? Sí, adelante. Oye, mira, una pregunta sobre la influencia en las elecciones del 2021. La pandemia difícilmente va a estar controlada en el 2021, pero una pregunta, ¿qué porcentaje de abstencionismo pudiera considerarse derivado de la pandemia? Y número 2, el día de ayer, 14 de octubre, el SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal, informó que hay 15 estados de la República en donde se detectó lepra. Identificaron la bacteria Microbacterium leprae. La pregunta es si la lepra pudiera influir también en el abstencionismo electoral. Yo tengo una pequeña pregunta nada más. A ver, un momentito. Sigue aquí Raúl Victoria. Adelante, Raúl. Raúl Victoria, ¿me escuchas? Desactiva tu audio, por favor, Raúl. Ahí está ya. Sí, adelante. Sí, una pregunta concreta dividida en dos partes. Doctor, en relación con esto del proceso electoral, y dada, hay que decirlo con todas sus letras, la actitud perversa del subsecretario de Salud sobre el manejo de las cifras, tanto de contagiados como de muertos, ¿no será esto una actitud deliberada para desalentar el proceso electoral? Esta es la primera. Y segundo, ¿existe de casualidad o existe alguna instancia internacional, dada esta actitud, insisto, que prenda en un momento dado un foco de alarma, pues ahora sí que a nivel mundial, sobre lo que está pasando en México con esta actitud totalmente omisa o criminal, perdón, de las autoridades mexicanas? Esto es todo. Ok. Es el bloque de 3, doctor. Bueno, la primera pregunta sobre la respuesta de los linfocitos B y los anticuerpos. La respuesta depende sobre todo de la cantidad del estímulo, en otras palabras, de la cantidad del virus que haya llegado a la persona. Si llega poco virus y si la respuesta de los interferones es alta, habrá poca producción de anticuerpos. Los anticuerpos se producen en un orden determinado. El primer anticuerpo que se produce se le llama inmunoglobulina M. Si el estímulo es un estímulo muy apropiado, además de la inmunoglobulina M, después se produce inmunoglobulina G. Normalmente la inmunoglobulina M dura pocos días
en circulación. La inmunoglobulina G sí puede durar meses en circulación, pero depende sobre todo de la cantidad de virus, en este caso, que haya llegado al sistema inmune. No el que se haya infectado, porque aquí entra la inmunidad innata. Los que hayan pasado la barrera y la inmunidad innata ya hayan llegado al sistema inmune adaptativo. En la segunda pregunta sobre el posible abstencionismo, yo he visto afortunadamente en el país que las ganas de participación política de mucha gente que no actuaba de manera activa en la vida pública del país se ha incrementado de manera notoria. Gente que inclusive arriesga la salud para manifestarse y demostrar que no le parecen ciertas decisiones. Y las redes sociales también es otro ejemplo claro de mucha gente que ha tenido una participación mucho más activa que en otras épocas previas a un proceso electoral en el país. Ojalá y cuidando todo lo que debe ser, que es llevar el cubreboca, utilizar el gel, guardar la distancia, tengamos una buena participación electoral en la próxima elección. Sería muy, muy importante. El tema de la lepra es una enfermedad distinta. La lepra se produce solamente en personas que han estado mucho tiempo en contacto con alguien que padece la enfermedad y que además reúnen otra condición que es una inmunodeficiencia. La mayoría de los pacientes con lepra es gente que tiene una inmunodeficiencia y que convivió muchos años con un paciente que tenía la enfermedad. La cantidad de pacientes con lepra es menor. Obviamente es una enfermedad importante porque es una enfermedad donde los pacientes pierden la sensibilidad y muchas veces pierden parte de la mano, de los pies, por esa falta de sensibilidad, porque se infectan, se queman, etcétera, pero se producen lesiones que ellos no sienten, pero no es una enfermedad de transmisión activa como ocurre con el caso del coronavirus. Yo sí siento que en la última pregunta, que sí deberían de tomarse otras decisiones en el tema de salud pública. No veo ese ánimo, particularmente en el subsecretario López-Gatell. No veo un ánimo de cambiar. Si algunos de ustedes vieron o todos el documento que prepararon los 6 secretarios de salud, es un documento que no solamente describe el problema, sino sobre todo está lleno de cómo sí poder enfrentar la pandemia. Y fue una lástima que este documento haya sido desechado sin ni siquiera llevarlo a un análisis público para mejorar las acciones que se están siguiendo contra la pandemia y que ellos mismos puedan tener mayores elementos de juicio para tomar mejores decisiones en este tema de salud pública. Yo en apoyo a lo que comentaron en la segunda pregunta, quiero externar que en la Escuela Superior de Procesos Electorales estimamos que la participación, por razones que Mentor seguramente ahorita explicará, andará sobre el 55 y el 60% de participación. Será una participación alta, pero de todas maneras el laboratorio lo tenemos en las elecciones de este fin de semana de Hidalgo y de Coahuila. Bueno, en la segunda parte vamos a empezar con el gobernador Rizo, que quiere hacer una pregunta. Adelante, gobernador. Muy interesante. Mi pregunta va en relación al efecto que tendrá en los mecanismos de votación. Y entonces, en particular, aunque pudiera ser que se reduzcan los problemas de coronavirus, alguna gente habla de que están surgiendo nuevas etapas y nuestra elección es en junio, pero
ya viene, como decía el rector Mario Guerrero, viene ya la experiencia de Coahuila. Y tú señalabas que ahí en Coahuila, pues es de los pocos lugares donde hay urnas electorales. Y entonces mi pregunta es, ¿qué podemos aprovechar? ¿Qué es lo que está ahorita organizando y planeando Coahuila para la elección ya, pues ya de esto en los próximos días? ¿Y qué tanto ese sistema de urnas electorales puede ayudar? ¿Y qué tanto eso pudiéramos aprovechar esa experiencia para el caso de Nuevo León? Esa sería mi pregunta. Sí, adelante, por favor, a Mentor Tijerina. Hola, buenas. Perdón. ¿Tú desactivaste, Mentor? Adelante, Mentor. Ahí estoy, ahí. Sí, estás, sí. Ya listo, ok. Buenas tardes a todos. Muchas Buenas felicidades, doctor Reyes Tamés, por la forma en que ligaste estos dos temas difíciles de procesos electorales, participación, votación, con la pandemia, que es el reto que tenemos enfrente. Yo quisiera preguntarte una inquietud que tiene que ver con el simulador de epidemias que nosotros estamos usando. Nos marca que vamos en la fase de bajada, de descenso de la curva. O sea que estamos al final de la primer curva y que esto obviamente no significa el fin de la pandemia, sino simplemente el fin de la etapa más intensa, digamos, de los contagios, de los decesos. Y ahora viene otro que algunos autores llaman la danza, que es una sucesión de rebrotes y brotes hasta que encontremos la vacuna. Lo que estamos viendo en Europa es que los brotes no se están dando con esta suavidad que anticiparon algunos teóricos. O sea, no es una danza, sino es efectivamente es un rebrote más fuerte, otra curva fuerte de contagios. Yo quisiera nada más saber si hay alguna explicación a por qué se están dando tan fuertes los rebrotes en España y en Francia, y si en el caso de México podemos esperar que los rebrotes vengan con la misma fuerza o serán rebrotes leves. Y esto ligado con el tema de la inmunidad de rebaño, puesto que hay tesis que dicen que en un país, los países de América Latina, que ya estamos más contagiados que los otros países europeos, tenemos menos probabilidades de tener rebrotes fuertes, y que los rebrotes fuertes en los países europeos son porque no tienen un porcentaje alto de población contagiada. Adelante, Valdemar Martínez, hijo. Adelante. Tú desactiva tu sonido, Valdemar. Actívalo. ¿Ya? Sí. Ya. Sí. Adelante. Buenas tardes. Gracias por la plática. El estado vecino, Hidalgo, tendrán elecciones de fin de semana y ambos cuentan con urnas electrónicas. ¿Qué acciones se deben de tomar para aprovechar esas áreas de oportunidad y aplicarlas en el proceso electoral del 2021 que vamos a vivir en Nuevo León? Gracias. Adelante, doctor, por favor. Y pues la pregunta que hacía el gobernador Rizzo sobre el tema de las urnas electrónicas, yo tuve oportunidad de platicar hace algunos días con el secretario general de gobierno de Coahuila, el ingeniero José María Fraustro Siller. Ellos están esperando una votación importante desde el punto de vista porcentual. Y sí piensan, no tienen unas certezas porque es la primera vez que se va a usar este sistema de urnas electrónicas de una manera más generalizada. No tienen una idea con claridad de qué tanto se va a utilizar este sistema. Ahorita
pasando a la pregunta de Mentor, totalmente de acuerdo que estamos en descenso, definitivamente de la primera curva. Y los rebrotes en Europa, una explicación que hay a que hayan regresado con más fuerza, es que no se trata exactamente del mismo virus, sino es un virus que tiene hasta ahorita muy bien demostrado científicamente un aminoácido distinto que lo hace ser más virulento, el virus actual. Y ese virus ha ido desplazando al primer virus. O sea, ahora prácticamente todos los contagios, o digo, la inmensa mayoría de los contagios, son por el segundo virus más que por el primero. Como que es un virus más, que prevalece más que el primero, ¿verdad? Y sí, es muy preocupante lo que está pasando allá. Esta semana pasada y desde la semana antepasada, de repente Francia tuvo un día con más contagios que cualquiera del periodo anterior de la pandemia que sufrieron. Y esta semana ha tenido 4 días con el número de contagiados creciendo de manera importante, todos por encima de cualquiera de los días de la pandemia anterior, y lo que ha hecho que tomen la decisión de por lo menos en 20 lugares distintos establecer un toque de queda para poder tratar de combatir la pandemia en este rebrote. Algo parecido está pasando en Italia y en España también. Por eso sí es posible que aquí en México tengamos una fase así, como ha pasado en la mayoría de los otros países. Yo creo que sí sería muy importante, independientemente de lo que pase en Coahuila y en Hidalgo, refiriéndome a la última pregunta y a la primera, la pregunta esta de Valdemar Martínez y el gobernador Rizo, que nos preparáramos como Estado para usar urnas electrónicas, para tener esa posibilidad. Queda una buena cantidad de meses y con la tecnología que existe, creo que se puede generar algo que sea seguro, sobre todo, que genere confianza y que permita que la gente pueda sufragar sin tener que ir a las casillas de manera presencial. Eso sería mis comentarios. Sí. Bueno, yo quisiera apoyar lo que dice el doctor Tamés, pero tengo entendido que las urnas electrónicas se ponen en las casillas. No sé si es así. Que Jorge, por favor, Jorge Salazar, corrígeme si es así o no. Jorge, ¿estás por ahí? No, ya no está. Creo que ya no está, Mario. Ya no está. No, yo pienso, no estoy tan seguro, pero para empezar, la cobertura de urnas electrónicas, pues no, como dijo el doctor, no está generalizada. Y no sé si sea eso, lo electrónico tenga que ver con votar a distancia, vaya. Si las urnas se ponen en un lugar, no entiendo realmente. Yo tengo entendido que son máquinas que se ponen en el lugar. ¿Tú no sabes, Monter? Monter. Saludos, doctor, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, muchos saludos, doctor. Hace escasamente 2 semanas o posiblemente un mes, Córdoba, el presidente consejero del INE, declaró que sería prácticamente imposible utilizar el sistema de cómputo a través de urnas electrónicas debido a lo complejo técnico del tema, así como a la falta de recursos, porque esto costaría pues una buena cantidad de dinero. Entonces, yo por lo que percibo es que no creo que vaya a haber la posibilidad de instalar las urnas electrónicas. Sí habló en ese momento y yo estuve en una conferencia posteriormente que él dio, en donde explicaba que evidentemente la decisión final del método de elección del día 6 de junio del 21
En cuanto a la forma de votar, va a depender de la Comisión Nacional de Salud, quien es la autoridad constitucional que está por encima de todo y es quien va a decidir cómo se va a proceder, ¿verdad? Entonces, mi querido Mario, si me permites, aprovecho la pregunta o me espero. No, sí, adelante. Bueno, ya terminamos, doctor, con el bloque de 3. Sí, pero yo tengo duda en lo personal. La urna electrónica solamente protege la seguridad del voto, pero no es a distancia. O sea, tienes que ir a la casilla. Es correcto. Te ponen en las casillas. Así es correcto. La cobertura sería muy costoso y no hay cobertura. En los 4 estados que vimos, pues van a ser los pininos ahí con algunos partes de secciones. Digamos, por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues sería en San Pedro, sería en el country, en colonias donde la gente le entienda un poquito más por lo pronto a lo electrónico. Pero no es voto a distancia, no te protege de la pandemia, vaya. Es lo que así entiendo. Pero dale tu voto, Raúl, por favor. Digo, tu pregunta. Sí, nada más para reforzar tu comentario, Mario. Efectivamente, las urnas electrónicas no sustituyen la presencia del votante en la urna. Hubiera sido ideal que se pudiera practicar el voto por correo o el voto por internet, pero eso no es el caso. No es el caso, ¿verdad? Bueno, okay. Doctor, te quisiera preguntar lo siguiente. Todo parece indicar, de acuerdo a las gestiones del gobierno federal, que las vacunas podrán llegar en diciembre o en enero del próximo año. La aplicación, ¿qué tiempo se lleva la aplicación de las vacunas en estos primeros 5 meses? ¿Qué es lo que podría ayudar a atenuar el miedo a la pandemia o el temor a la pandemia, verdad? Te lo pregunto también con el ánimo de conocer un tema que creo que los que estamos en la política es un ADN que traemos, un chip que traemos ahí metido, un virus que ahí tenemos metido, el sospechosismo. ¿Por qué? Porque si en el caso de que la Morena vaya observando que no tiene posibilidades de ganar en algunos estados o en algunos distritos, pueda promover que la Comisión Nacional de Salud diga, no, pues ahí no se va a poder votar. Entonces, a mí lo que me preocupa es, ok, ahí están las vacunas, cuánto tiempo lleva, y el segundo es el nivel, es expectación, es de sospechosismo nada más, doctor. Un saludarte. Sí. Adelante, por favor, Jesús Villarreal. Chuy, quítale Abre tu micrófono, Chuy. ¿Me escuchas? Chuy, abre tu micrófono, por favor. Bueno, mientras Chuy lo abre, doctor, yo tengo un par de preguntas. Se habla de los interferones como la piedra angular de la de la inmunidad. ¿Se puede adquirir un interferón? O sea, ¿se vende? ¿O qué productos lo traen? Esa es una pregunta. Y la otra es el tema de la reinfección, que no lo hemos tocado. Y pues es un tema muy importante también. Son esas dos, doctor. Sí, cómo no. Sí, pues Chuy no está. ¿Chuy estás? No. Bueno, pues adelante, ya son todas, doctor. Es la última. Yo tengo una. Ok, Tere, adelante. Eres la tercera, adelante. Muy bien, doctor. Quisiera preguntar, ¿qué está dejando de hacer el gobierno a su parecer? Porque pues, las cifras que nos menciona, el primer lugar en muertos en profesionales de la salud y esta letalidad en el mundo, donde también llevamos el primer lugar, o sea, se contagian pero mueren, o sea, ¿qué está dejando de hacer el gobierno a su parecer o es un asunto cultural? Somos nosotros. Ya son todas, doctor.
Muy bien. Yo creo que el tiempo de 5 meses, suponiendo que se tuviera acceso a la vacuna a principio del año, es suficiente para poder proteger a la población más vulnerable y que ayude mucho al 50%, digamos, del total de la población, con facilidad, ¿verdad? O sea, sin, por lo mínimo, por lo menos, perdón. A mí me preocupa ahorita que ojalá y tengamos una vacuna que no tenga ningún caso grave de efecto secundario. Que ninguno de los más de 10,000 voluntarios, por ejemplo, AstraZeneca, les comentaba ahorita que tienen que ser en fase 3 por lo menos 10,000. AstraZeneca registró 10,260 voluntarios en la fase 3, que iba a usar 10,260 voluntarios, porque Moderna ya había dicho que iba a usar 30,000. Entonces fue una como decisión de poder alcanzarlos en la carrera, ¿verdad? Pues no es lo mismo tener un soporte técnico con todo lo necesario para 10,000 que para 30,000. Pero si hubiera una vacuna, cualquiera de estas que he mencionado, que no reporte ningún efecto colateral grave, creo yo que eso sí estimularía mucho a la población a irse a vacunar, ¿verdad? A irse a vacunar, y si estuviera dispuesta, yo creo que por lo menos el 50% de la población más vulnerable se podría vacunar en 5 meses. Con respecto a la pregunta de los interferones, sí se pueden adquirir los interferones, pero solamente hay disponibles 2 tipos de los 7, 8 que vimos en la presentación. El interferón alfa 2B, que es un interferón que produjo Estados Unidos y lo produjo Cuba hace ya un buen número de años, y que lo usaron mucho, sobre todo para tratar pacientes con algunos tipos de cáncer. Y el interferón gamma también es posible. Uno es tipo 1 y el otro, este último, es tipo 3, pero sí se pueden conseguir y se pueden utilizar en un momento dado. Con respecto a la pregunta de Tere, ¿qué está dejando de hacer el gobierno? Creo yo que lo más importante que está dejando de hacer es la cantidad de pruebas que realiza, porque eso tiene un doble efecto. El primero es que no sabemos cuál es la realidad de la situación que estamos viviendo con respecto a la pandemia, y el segundo es que no se pueden tomar buenas decisiones sin información. Es como ir dando palos de ciego. Por eso el subsecretario un día empezó a dar fechas, se va a acabar en tal mes, en tal día, y luego en tal otro mes, y luego en tal otro mes, y nunca atinaba. ¿Por qué? Porque no tenía los elementos para poder predecir lo que iba a pasar, porque no sabía nadie bien lo que estaba pasando, ni sabemos ahora. Los países que han podido avanzar son los países que han hecho 2 cosas que no estamos haciendo. Un número muy importante de pruebas, prácticamente practicarle la prueba a todo el que lo solicite, y sin costo en muchos de los casos. El costo lo absorbe el gobierno. Ahorita la limitación es el costo. Si hay que pagar 4,000 pesos para una prueba, pues mucha gente, aunque quisiera hacerla, no la hace. Y si va a estos centros donde se hace la prueba de manera gratuita, pero hay que cumplir con los requisitos de tener síntomas de la enfermedad, pues también es algo que no favorece el que se desarrollen muchas pruebas. Y en algunos casos está limitado a 40 pruebas por día, los primeros 40 que llegan a ese centro, hay mucha limitación. Y el segundo tema importante que hay que hacer es este sistema de rastreo de los pacientes que ya están diagnosticados, y la alerta. Por ejemplo, China, uno dice, ¿por qué China pudo controlar su pandemia siendo el brote muy alto que tuvo al inicio? Pues porque tenían acceso a todos los teléfonos celulares de todas las personas en el país, particularmente en Wuhan. Cerraron la ciudad a que la gente no pudiera salir a otras ciudades,
tenían el principal sitio de contagio, pero además a todas las personas que diagnosticaban como positivas, les avisaban a toda la gente con la que la persona tuvo contacto los 15 días anteriores que tuvieran cuidado porque alguien contagiado se había reunido con ellos. Por eso, yo en casi nada estoy de acuerdo con el presidente Trump de Estados Unidos, pero en esto sí le doy la razón. Con este sistema de monitoreo de los chinos, el New York Times se fue a China, a Wuhan, a hacer un análisis sobre el movimiento de personas fuera del país y se encontró que en el mes de enero por lo menos 9,000 personas llegaron a Nueva York contagiadas por coronavirus solo de la ciudad de Wuhan. Entonces, pues sin saber ellos lo que estaba pasando, dice después Trump, cuando se sabe que el primer caso no fue el 30 de diciembre, sino que ocurrió por lo menos el día 10 de diciembre, cuando recordarán ustedes, aparece un video de un médico que quiso alertar al gobierno en 2 ocasiones y no le hicieron caso, y luego hizo un video para su familia y para sus amigos, compañeros de generación, alertándolos de que él ya había vivido una pandemia así, hacía 20 años, y que estaba pasando lo mismo de manera más grave, y el gobierno chino se tardó en hacer la declaratoria. Y en este tema, 1 o 2 semanas de diferencia en tomar decisiones puede ser completamente distinto, pues, de controlar un problema a una tragedia, ¿verdad? O sea, en estos tiempos. Abusando de tu tiempo, doctor, 2 últimas preguntas. Verónica Sada, por favor, desactiva tu... Adelante, Vero. Sí, gracias, Mario. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, María Elena, te veo. Hola. Bueno, son dos temas. Uno es técnico. En el año más o menos 2006, en Coahuila se empezó con la votación a través de urnas electrónicas. Y la cabeza del tema era el presidente del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila, Homero Ramos. Me lo acabo de encontrar hace 3, 4 días. Ya no es el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, pero fue pionero, por si le sirve de algo en cuestión de conocimiento técnico y los problemas y obstáculos que se hayan tenido. Yo sé que ya tocó el tema Raúl Monterde, que es muy caro, pero ahí está el dato, se llama Homero Ramos y él fue pionero en el tema de votación electrónica. El otro tema es el tema del cáncer infantil, que ahora el día 14 fue declarado como emergencia por la Organización Mundial de la Salud, emergencia en México. Hemos estado buscando bases de datos, registros oficiales y nos encontramos con que no están al día, están hasta el 2017. El presidente ya aceptó el desabasto. Hay una persona que es una doctora mexicana que trabaja como investigadora en el Instituto Karolinska de Suecia. Y ella me mandó una investigación que hizo haciendo una proyección de porcentajes. Dice que ese número de que en México hay 7,000 casos de niños enfermos es una total mentira. Que por estadística en México hay por lo menos 200,000 casos de niños con cáncer y que no saben. Entonces, actualmente se está manejando la cifra de 7,000 cuando pueden ser 200,000. La pregunta aquí es, ¿con qué instituto, que no sea la Secretaría de Salud, o con qué institución, qué organización, qué persona nos puede ayudar a hacer una cabeza alterna al secretario de Salud en este tema del cáncer infantil? Gracias. Adelante, Valdemar Martínez Garza. Última pregunta. Bueno, ya no. Bueno, pues, doctor, pues ya a contestar las que faltan, doctor, es la de Vero y lo de la pandemia que te pregunté, doctor. Digo, la reinfección, perdón. Ah, sí. Ah, sí, sí, cómo no. Gracias.
El tema del cáncer infantil es muy preocupante, sobre todo por el desabasto de medicamentos. Ese fue otro error grave que cometió este gobierno, porque sin ningún elemento de juicio objetivo hasta ahora y solamente con acusaciones de corrupción sin sustento, empezaron a cerrar las plantas de producción de los medicamentos oncológicos en el país, pensando que iban a conseguir de manera muy fácil medicamentos oncológicos en otros países y a mejores precios. Ninguna de las dos cosas se han logrado. Yo conozco un poco más de cerca el tema de los laboratorios PISA, que es la empresa farmacéutica más importante del país, totalmente mexicana, que tiene más de 22,000 trabajadores y que tiene unos laboratorios, unas plantas de producción pues, competitivas mundialmente, y que por cuestiones menores de no tener un oficio en una ventana, le cerraron la planta de producción de oncológicos. Y a pesar de que les advirtieron, oye, somos los únicos que estamos produciendo en México estos medicamentos, algunos para el cáncer infantil, pero otros para pacientes de otras edades. Si tú no cierras la planta en algo que no tiene nada que ver con la parte administrativa, se va a producir un desabasto en el país de estos medicamentos. No, la respuesta de COFEPRIS fue no solamente no abrir la planta, sino pedirles que retiraran todos los medicamentos oncológicos que ya estaban en los hospitales del país, so pena de tomar acciones legales desde el punto de vista penal si no lo hacían. En otras palabras, los obligaron a recoger los medicamentos de los hospitales. Y eso produjo un desabasto muy importante. Cuando las protestas, sobre todo de los papás de los niños con cáncer, recordarán ustedes una protesta en el aeropuerto que decían que que tenía una influencia política, que en realidad fue un problema de desabasto muy serio que afectó inicialmente a 1,600 niños con cáncer. Le dijeron a la empresa que regresara los medicamentos a los hospitales. Y la empresa le dijo, pues sí los regreso, pero dámelo por escrito, porque yo tengo un escrito oficial de ustedes que si no recojo los medicamentos van a actuar penalmente contra nosotros. Digo, no te puedo dar un oficio de eso, ¿verdad? Pero sí regrésalo y no vamos a decir nada. Digo, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Si no me lo das por escrito, no lo voy a hacer porque pues ya no hay confianza, ¿verdad? En lo que estamos viendo con ustedes. Y al presidente lo que le fueron a decir es que PISA estaba escondiendo los medicamentos para los niños con cáncer. Y no solo eso, sino que el director general de PISA en una reunión les ofreció, digo, mira, nosotros lo que no queremos son problemas. Nosotros como teníamos la licitación, habíamos ganado la licitación nacional, nos preparamos y compramos todas las sales necesarias para hacer medicamentos oncológicos. Díganos a quién se las regalamos. ¿A quién quiere que les regalemos? ¿A qué empresa? Sin ningún costo para que ellos hagan los medicamentos, si no lo hacemos nosotros. Lo principal es que estén los medicamentos. Y al presidente lo que le fueron a decir de esa reunión era que les habían exigido un contrato de 2,000 millones de pesos para regresar los medicamentos. Entonces yo hasta pienso de repente que adentro del gobierno hay alguien que le está haciendo un corralito en el tema de salud para que el país no pueda salir adelante.
porque no puede ser que estén pasando estas cosas. Además, hasta ahora, y esto ya pasó hace 8 meses, ¿verdad? O inició hace 8 meses, no hay ninguna evidencia ni se ha presentado ningún caso de corrupción en el sector farmacéutico. No solo eso, mucho de lo que se acusa ni siquiera les han pagado a las empresas. ¿Y qué otra cosa agravante ha sucedido? Pues que pensaron que podían conseguir medicamentos a mejor precio en otros países y, por ejemplo, fueron a la India con la lista de precios a las que estaban comprando a las diferentes empresas farmacéuticas en el país, pidiéndoles que por lo menos les sostuvieran el mismo precio. Y si era posible, les hicieran un descuento adicional del precio al que México estaba adquiriendo los medicamentos. Y les dijeron que no sabían cómo estaba adquiriendo esos medicamentos, esos precios, porque ellos no tenían capacidad ni siquiera de igualarlos. Y por eso se ha generado toda esta crisis. Y ahora pues sabemos que, sin que se hubiera informado antes, que compraron estos medicamentos oncológicos. Es una cosa muy rara porque no llegó, esa empresa nunca ha tenido un permiso de registro de medicamentos de ningún tipo en México, nunca se ha autorizado nada de esa empresa en COFEPRIS, no se ha aprobado. Esto es algo serio porque COFEPRIS, para que autorice un medicamento, se tiene que demostrar 2 cosas fundamentales, que es eficaz y que es seguro, ¿verdad? Que funciona para el padecimiento y que además es seguro. Entonces estamos metidos en un lío tremendo. Y ahora dicen que se robaron los medicamentos y que fueron nada más por los medicamentos oncológicos exclusivamente. Y a mí se me hace tan difícil que unos ladrones vayan y que sepan cuáles son los medicamentos oncológicos y cuáles no, y nomás se lleven los oncológicos. Pero bueno, a ver qué deriva de las investigaciones que aparentemente se están realizando. Pero sí es muy delicado. Regresando al punto de la otra pregunta de Verónica, sobre las cifras, no lo sé con certeza. Sé, porque me mandaron hace unos días una invitación para escuchar un webinar que va a tratar cáncer infantil y donde va a participar un exsecretario de salud, entre otros ponentes. Se los voy a compartir para que lo hagan, se lo voy a compartir a Mario para que los comparta con los demás, por si alguien tiene interés, y posiblemente ahí se trate el tema de las estadísticas y pudiera ser algún otro tema también interesante para todos. Muchas gracias, doctor. Sería importante, si es posible, que nos compartieras la presentación para la biblioteca de la escuela, si se puede, ¿verdad? Sería algo muy importante. Con todo gusto. Si no la grabaron, yo te la comparto. Sí la grabé, pero en mi pantalla, que es donde se está grabando. Está toda, no, yo te la comparto con todo gusto. Exacto. Sí. Ok, oye, y por último, doctor, bueno, muy impresionado. Me pasó de nuevo. Reinfección. Solamente hay 25 casos en el mundo registrados con reinfección. Solamente una persona fallecida esta semana pasada, pero era una persona que tenía un padecimiento de un tipo de leucemia relacionada inclusive con la inmunidad, porque se llama macroglobulinemia de Waldenström. Estos pacientes producen IgM, que es el anticuerpo que hablamos, que se produce al principio de una infección, pero en cantidades industriales, al grado que le causa daño, y para tratar la enfermedad le tienen que dar antineoplásicos. Y esta persona que falleció, pues acaba de terminar un tratamiento antineoplásico y entonces no se puede saber con certeza si el virus fue lo que le causó la muerte o si fue el tratamiento que recibió. Y además de eso, solamente hay otros 24 casos en el mundo confirmados de reinfección. Al parecer, la gente que sale adelante tiene un nivel de protección que sí no que no se reinfecten, quiero ser claro. La posibilidad de infectarse es
como cualquier otra cosa, pero de enfermarse sí es una probabilidad muy baja de enfermarse de nuevo. Ok. Pues muchas gracias, doctor, muy amable, te felicito, la conferencia fue muy buena, excelente, y además en un récord en tiempo, porque abarcaste mucho con muy poco tiempo. Yo en nombre de la Escuela de Procesos Electorales quiero pedirle al gobernador Rizzo, que es catedrático y cofundador de la escuela, que despida el Zoom, ¿verdad? Y quiero pedirles a todas las compañeras y compañeros que le demos un aplauso al doctor Reyes Tamés. Adelante, Gober. Sí, pues me sumo a ese aplauso. La verdad, a nombre de la Escuela Superior de Procesos Electorales, agradecerle al doctor Reyes Tamés Guerra su excelente conferencia. La verdad es un profesional en infectología y fue muy interesante lo que nos planteaste sobre esos tratamientos parciales que se van complementando, sobre las vacunas, los pros, los contras, los riesgos y lo último que comentaste sobre las cuestiones del cáncer para los niños. Creo que fue excelente ese comentario que hiciste, ¿no? Pero sobre todo, bueno, a mí para lo personal me interesó que lo vinculas con algo que al ESPE le interesa mucho, que son los procesos electorales. Por todo eso, desde luego, te felicito y a nombre de la Escuela Superior de Procesos Electorales te agradezco esta interesante conferencia. Y bueno, siendo hoy jueves... Turno Faustino Álvarez en Ventanilla 6. Ok. Y bueno, hoy es jueves 20, son las 13 horas con 40 minutos y damos a nombre del ESPE que formalmente clausurada esta importante conferencia. Y esperamos verte muy pronto por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Marilena, buenas tardes. Marilena. Hasta luego, Marilena. Gracias. Gracias. Felicidades. Marilena, muchas Gracias a todos. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego, Vegas. Morales. Gracias por venir. Hasta luego, Quique. Nos vemos, Mario. Hasta luego, Valdemar. Valde, hasta luego. Hasta luego, Mario. Gusto en verte. Igualmente, Marilena. Qué gusto saludarte. Me llenaste de incertidumbres con esas 10 vacunas. Ya hacen contratos con AstraZeneca, o sea, no entiendo. Bueno, en fin. Sí. Pero tú estás tomando inmunomoduladores, ¿qué te preocupas? Yo también, quiero que sepas que yo también, gracias. Desde que escuché a Reyes en la primera conferencia, al otro día fui a comprarlos. Yo batallé mucho de Reyes para que me los vendieran. No había existencia. Hay una producción importante. Sí. Pero qué bueno que los pudieron adquirir, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Reyes, muy amable. A todos y hasta luego. Hasta luego. Bye.